La Coalición Centroamérica Democrática y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala presentan el foro Justicia, para todos y todas, retos de los sistemas de justicia en el Triángulo Norte, impunidad y corrupción. Me encuentro con Loida Robles, que nos visita desde El Salvador. Me gustaría que nos contara de parte de qué organización asiste a este foro. Bueno, buenos días, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD de El Salvador. Bueno, para comenzar, pues FESFAD está siendo víctima de la criminalización por la lucha contra la impunidad. Me gustaría que me contara cómo opera el Estado para poder garantizar la impunidad de los funcionarios y los empresarios corruptos. Bueno, mire, el tema de corrupción en el país es un tema que se sabe pero no se aborda. Nosotros tenemos una legislación que garantiza que pueda haber corrupción en las esferas del Estado, pero también corrupción en las esferas privadas. Entonces, tenemos una ley sobre enriquecimiento ilícito que data de muchos años y que en la práctica, más bien nunca nadie ha sido juzgado con esa ley. Esta ley lo que propicia es que las personas, a través de su declaración patrimonial, que deben de entregar al Estado cuando entran y cuando salen, el Estado puede equilibrar si ha habido aumento en su patrimonio. Sin embargo, hasta la fecha, como le digo, ni las y los funcionarios ni la entregan, o sea, le entregan los que quieren, ni la entregan, y quienes la entregan, si se deduce algo, no pasa nada. Entonces nadie ha sido juzgado en ese sentido. Tenemos también nosotros somos signatarios de las convenciones contra la corrupción de Naciones Unidas, pero igual en el país tampoco se aplican. Entonces tenemos muchos casos que han quedado en la impunidad, no se investigan, y los que se investigan generalmente la gente queda libre. Entonces propicia las condiciones del Estado, y aparte tenemos una población que no vincula la afectación que hay entre la corrupción y sus derechos sociales, la falta de inversión social. Entonces tenemos una población bastante apática que realmente no denuncia y no demanda de parte del Estado. ¿Y cuál cree que es la importancia de realizar estos foros, principalmente con los países que pertenecen al Triángulo Norte? ¿Cuál es lo que podemos tomar de esta experiencia? Bueno, nosotros tenemos como países de la región realidades similares, ¿verdad? Entonces tenemos dinámicas similares, y el hecho de poner estos temas permiten llevarlos a la agenda de cada uno de nuestros países, y con eso hacer esa voz, esa alerta que como población estamos obligados a realizar. Entonces es una forma de poner en el ojo público estos temas y que la población comprenda que es un tema que realmente nos afecta a todas y todos. ¿Qué otros pendientes cree usted que quedan en el tema de justicia en la ciudadanía salvadoreña? Mire, realmente que son muchos, ¿verdad? Nosotros tenemos, no hay justicia económica, por ejemplo, no hay equidad en la distribución. Creo que esa es una realidad de todos nuestros países. La distribución de la riqueza no es equitativa, no hay justicia tampoco en el ámbito judicial. Hay muchos casos que quedan en la impunidad. O sea, realmente que son muchos pendientes. Nos falta mucho para avanzar en todos nuestros países, y en El Salvador, por supuesto que nos falta mucho. Me encuentro con el licenciado Javier Monterroso, quien es consultor del área de seguridad y justicia. Licenciado, queríamos hacerle un par de preguntas. Primero, en cuanto a los temas de corrupción actualmente, ¿cuál es la situación latente en Guatemala que la población debe tomar en cuenta en cuanto a lo que está sucediendo en el tema de corrupción? Bueno, el tema de la corrupción es una cuestión estructural en la situación guatemalteca. Se presenta este fenómeno en diversas instancias del Estado, desde el área municipal, legislativa, las instituciones del sector justicia, y se refiere a que una persona que es funcionaria pública se enriquece a costa del dinero del Estado, ¿verdad? Entonces esto ha sido, digamos, una situación mundial, pero en Guatemala adquiere proporciones bastante más graves. Claro, y dentro de esas proporciones que usted menciona, ¿cuáles son la agenda prioritaria o los puntos que el Estado de Guatemala debe afrontar para poder reducir la corrupción?
Bueno, definitivamente tiene que trabajarse en depurar las instituciones. ¿Qué significa esto? Sacar de las instituciones de justicia y de seguridad, las instituciones que controlan que no haya corrupción, precisamente a las personas corruptas. Y eso es muy difícil de hacerlo desde las propias instituciones. Por eso precisamente es que en Guatemala hay una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que es un ente de Naciones Unidas que apoya a depurar las instituciones. ¿El papel de la CICIG es independiente o debe realizarse independientemente si existe o no o debería existir una institución o una comisión de corrupción dentro del mismo Estado de Guatemala? Hay varias formas de combatir la corrupción. En Guatemala existe una serie de instituciones. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, encargada de revisar que los dineros públicos se apliquen en forma correcta. Está también el Ministerio Público encargado de perseguir la corrupción, pero lo que se ha demostrado es que las instituciones guatemaltecas son muy débiles y están muy cooptadas. Por eso, en el caso de Guatemala, es importante que exista una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero puede ser que en otros países con instituciones más fuertes no necesiten este instrumento. Hoy por hoy la CICIG podría ser el instrumento o la herramienta con la cual Guatemala pueda salir adelante en tema de corrupción. Es uno de los instrumentos. Definitivamente, si Guatemala no hace las reformas legales, las reformas institucionales que tiene que hacer, la CICIG por sí misma no va a poder combatir toda la corrupción, pero sí es un apoyo para limpiar las instituciones de justicia. Me encuentro con Arturo Chup. Me gustaría que me contara qué función tiene usted dentro de esta organización. Bueno, yo soy subdirector ejecutivo de la Asociación Seguridad en Democracia, de aquí de Guatemala, y conformamos esta coalición junto a las otras 12 organizaciones. Y también formamos parte, digamos, de una especie de coordinación de la coordinación específicamente de este espacio, ¿verdad? Que tiene una representación proporcional por país, o sea, tenemos representantes por El Salvador, Honduras y Guatemala, 2 representantes, y SEDEM junto al Instituto en Ciencias Penales, somos los 2 integrantes por el momento de esta coordinadora. Me gustaría que me contara un poco sobre el tema de la reforma de seguridad. Bueno, la reforma del sector seguridad viene básicamente desde la pacificación de la región, ¿verdad? Esquipulas 1 y 2 pues son momentos importantes. La democratización del país o de los países también fue un momento importante, y ahora que somos países post-conflicto, pues estamos en un proceso de fortalecimiento del sector seguridad. Y en el caso de Centroamérica, pues lo común que tenemos, que después de los conflictos, pues tenemos altos índices de impunidad y también hay mucha victimización, ¿verdad? Los índices de homicidios y de delitos contra la propiedad pues son muy altos, y los índices de impunidad pues son muy parejos, ¿verdad? Y en ese sentido lo que apunta la coalición es a crear condiciones que generen igualdad social, ¿verdad? Para que también al mismo tiempo vayan reduciéndose los niveles de inseguridad. O sea, nosotros entendemos como una de las causas principales de la inseguridad en la región el tema de la desigualdad y las inequidades existentes. Y igualmente sobre este tema, ¿cuáles cree que han sido los avances y qué limitaciones también todavía encontramos en este camino? Sí, tenemos avances, digamos, en el diseño institucional, avances en las reformas legales. Digamos, en el caso guatemalteco tenemos una ley específica para el Sistema Nacional de Seguridad, tenemos para la Dirección General de Inteligencia, pero al nivel de la implementación es donde tenemos problemas, ¿verdad? Y básicamente el otro gran problema, diría yo, es de que no hemos sido capaces, ¿verdad?, como región, en dirigir, digamos, los esfuerzos institucionales y presupuestarios hacia el tema de la prevención, y la prevención básicamente es la agenda de desarrollo, ¿verdad? Entonces, haciendo desarrollo, haciendo más educación, salud, más empleo, la verdad es de que se reduciría bastante, digamos, los niveles de inseguridad en la región. ¿Cuál cree que es la importancia de realizar foros como este donde se traten directamente temas de justicia?
La importancia de espacios como estos es de que se puede, digamos, establecer comparaciones en la región, ¿verdad? Podemos identificar patrones, ya sean en los avances o en los retrocesos y estancamientos también. Y pues hay personas expertas en estos foros que pueden dar luces sobre qué es lo que hace falta hacer, ¿verdad? A los gobiernos pues ¿cómo se llama? Digamos, es un aporte, digamos, para las políticas públicas, ¿verdad? Porque hay lo que hay acá son análisis técnicos y no necesariamente ideológicos, ¿verdad? Y eso es, creo yo, algo fundamental para la reforma del sector seguridad y justicia en la región. ¿Qué opina acerca de la alianza de prosperidad que se ha dado entre los países del Triángulo Norte con Estados Unidos? Sí, bueno, este proyecto impulsado por el gobierno estadounidense para apoyar con recursos financieros y técnicos a los gobiernos del Triángulo Norte, viéndolo así de manera muy plana, pues uno podría decir que es un plan interesante y que podría promover desarrollo. La cuestión, nosotros tenemos nuestras reservas porque, digamos, uno de los grandes problemas para el tema de seguridad en nuestro país, nuestros países, diría yo, es la desigualdad social y el plan para la prosperidad básicamente es una agenda más bien empresarial porque lo que quieren es la promoción de la inversión extranjera, atraer más inversiones, pero no se dice, por ejemplo, cómo se redistribuye la riqueza, porque eso sí traería igualdad para la sociedad, digamos, del Triángulo Norte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, digamos, tenemos unas diferencias, ¿verdad? Porque a través del tema de seguridad, digamos, el principal, lo que ha traído a Estados Unidos para proponerlo es el tema de las migraciones hacia Estados Unidos. Entonces, el freno natural debería ser que en nuestros países hayan condiciones socioeconómicas para que la gente no tenga necesidad de emigrar y para eso pues habría que generar empleo, pero no es suficiente el empleo, también el Estado tiene que generar otras políticas públicas para que la gente se quede, ¿verdad? Ya. ¿Y puede existir un control efectivo sobre ese plan estratégico? Mire, esa es una de las dificultades que tiene el Plan para la Prosperidad, ¿verdad? O la Alianza para la Prosperidad. No posee, digamos, espacios en los que puedan las organizaciones de la sociedad civil transmitir sus observaciones, hacer una crítica y menos consulta, ¿verdad? Digamos, algo que ha estado reclamando la sociedad centroamericana en los últimos tiempos es ampliar el tema de la participación, ¿verdad? Y lamentablemente esta propuesta de Estados Unidos no contempla eso, no hay espacios de interacción en el que la sociedad pueda ser consultada y mucho menos hay mecanismos institucionalizados para el control ciudadano efectivo, digamos, del avance de este tipo de propuestas. Por último, licenciado, ¿qué opina de la importancia de realizar estos foros en Guatemala en la situación actual que se vive de corrupción e impunidad? Son fundamentales porque, digamos, primero ponen sobre la mesa el tema, ¿verdad? De manera técnica hemos estado hablando del problema, ¿verdad? No hemos estado haciéndolo sobre la base de supuestos, sino que con evidencia empírica, ¿verdad? De hecho, hoy se han estado produciendo una serie de detenciones que incluyen a altas autoridades de las instituciones encargadas de la recaudación fiscal, ¿verdad? Entonces, creo yo que hoy por hoy es fundamental porque, digamos, el tema de la impunidad y la corrupción tiene impacto en las políticas de los gobiernos, ¿verdad? Si los gobiernos no recaudan, los gobiernos también están imposibilitados de invertir y de generar políticas sociales, ¿verdad? En este caso, y también políticas de seguridad y justicia. Esta fue una producción de la Coalición Centroamérica Democrática y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, con el apoyo de ICO Cooperación y la Open Society Foundation.
www.coalicioncad.org.